Gracias, Belén, por la presentación y bueno, gracias también a todos por escuchar este tiempito que tenemos. Eh, el título de mi charla, que bueno, aparecían algunos otros, pero el más adecuado de lo que voy a hablar es este, quedó como título definitivo, es Pulcrum de la belleza trinitaria al hombre como imago Dei y vuelta. Este es un poco el índice que vamos a tratar de seguir. La verdad que pensé algo bastante ambicioso, pero bueno, creo que con el tiempo que tenemos se puede hacer. Mi idea es brindarles un panorama bastante completo y sintético de lo que es el tema de la belleza en Santo Tomás, el tema del pulcro en Santo Tomás. Bueno, y por eso básicamente el esquema es muy parecido al de la Suma de Teología. Una pequeña introducción de qué es la belleza, después la belleza como nombre de Dios y su apropiación en el Hijo, el tema de la creación y la belleza, ya empezamos a salir de Dios, el hombre como imago Dei, y qué relación tiene el tema de la imagen con el tema de la belleza. No me voy a meter propiamente en el tema de la imagen de Dios porque sería irme por las ramas, pero sí voy a ver por lo menos lo esencial que se vincula con el tema de la belleza. Después, lo que vamos a llamar via turpitudinis en contra de la via pulcritudinis, que ya conocemos, hablando de la belleza y la virtud. Después la gracia como belleza del alma y terminar con Cristo, con la belleza de Cristo como vida de retorno al Padre en el Espíritu, ¿no? Y ahí le terminamos de dar este sentido circular a esta reflexión que, bueno, les propongo. Entonces, para empezar, como introducción, bueno, sobre esto hay tesis doctorales, así que vamos a ser bastante escuetos. Vamos a ir a lo esencial. Por suerte, o por desgracia, los textos en San Tomás habla del pulcrum son relativamente pocos, digamos, en comparación a los que habla del verum, por ejemplo, o del bien. Eh, pero bueno, lo que dice es como muy denso, ¿no? Entonces no vamos a poder sacarle toda la riqueza, pero bueno, vamos a ver lo más importante. Bueno, una de las primeras descripciones que hace Santo Tomás del pulcrum, que es lo que se conoce como una propiedad trascendental, es decir, una especie de perfección que tiene todo lo que es en cuanto que es decir, todo lo que es en cuanto que eh, es uno, es bueno, es verdadero, es bello. Si bien hay cierta polémica sobre la trascendentalidad del pulcrum por ciertas razones que no vamos a ver y ciertos autores, hay algunos otros que lo defienden, yo creo que se puede defender, pero bueno, más allá de esa polémica, eh, Santo Tomás lo define así, ¿no? Quae visa placent, ¿no? Es decir, aquellas cosas que vistan, agradan o causan placer, causan deleite, ¿no? El texto es el siguiente, está en el contexto de el tratado acerca del bien, está hablando del bien en general y va a querer distinguir el bien de la belleza, ¿no? Entonces dice que lo bello y el bien, bueno, una cosa antes de empezar, es que la idea es ir a los textos mismos de Santo Tomás. La idea de no es que hablar tanto yo, sino escucharlo a Santo Tomás acerca de la belleza. Entonces voy a tratar de usar mucho sus propias palabras, ¿no? No solo de la Suma, sino de todas obras de comentarios a la escritura, sermones, comentarios a Aristóteles, comentarios a Neoplatónico, etcétera, ¿no? Bueno, lo bello y el bien son ciertamente lo mismo en el sujeto porque se fundan sobre la misma cosa, a saber, sobre la forma. Y a causa de esto, el bien es alabado como bello. Pero difieren en la razón. Entonces, el bien y la belleza se identifican en la realidad, por eso son trascendentales, es decir, en las cosas son lo mismo, pero bueno, nosotros definiendo cada una de estas realidades las podemos diferenciar, ¿no? Eh, Porque el bien propiamente mira al apetito, a la voluntad, por ejemplo. En efecto, el bien es lo que todas las cosas apetecen, ¿no? Como ya decía Aristóteles. Y por esto tiene razón de fin, pues el apetito es casi como cierto movimiento hacia la cosa. Entonces, bueno es aquello que despierta nuestro apetito, nuestro deseo y que nos hace tender hacia la realidad, hacia el ente, en la medida en que vemos una perfección que nosotros podemos poseer y alcanzar, ¿no? En cambio, lo bello mira a la fuerza cognoscitiva, ¿no? Al conocimiento. En efecto, se llaman bellas, y acá aparece la definición, aquellas cosas que vistan placen. Y porque el conocimiento se hace mediante la asimilación y la semejanza mira la forma, lo bello propiamente pertenece a la razón de causa formal. Rescato simplemente de este pasaje que la belleza junta, digamos, algunos lo llaman como un trascendental sintético,
porque en lo bello, en la captación de lo bello, cuando uno está ante algo bello, por ejemplo, recién veíamos, bueno, toda la obra de Frangélico, bueno, cuando uno está ante eso, se juntan como las dos esferas más profundas del ser humano, que es su faceta intelectual, es decir, de captación profunda de la verdad, pero unida a un gozo afectivo en esa visión. Es decir, es en la misma visión donde yo miro una realidad proporcionada y que se me manifiesta con cierto esplendor por el arreglo de sus partes, por el mensaje que oculta, por una serie de factores que vamos a ir viendo. Y en esa misma contemplación, la mirada reposa de una manera placentera en aquello que contempla, ¿no? Eso es como la profundidad, no solamente psicológica, sino también metafísica de la experiencia estética, que no es simplemente una experiencia superficial de un gusto particular que alguien puede tener por un determinado género de música que le guste o lo que sea, sino que es una experiencia constitutiva de la naturaleza humana que el hombre, siendo hecho imagen de Dios, tiene estas dos capacidades, inteligencia y voluntad, y cuando se encuentra frente a la realidad, ve ahí una sintonía que le hace decir lo bello, ¿no? Entonces, contemplando las cosas, esa visión que se hace gozo, bueno, ahí está la belleza para Santo Tomás, ¿no? Un texto muy parecido al anterior, pero lo pongo igual porque destaca dos sentidos que durante toda la tradición occidental, por lo menos de Pitágoras, Platón en adelante, se destacan en la percepción de la belleza, que es la vista y el oído. Bueno, agrega eso este texto, ¿no? Entonces dice, es propio del bien que en él se aquiete el apetito, pero a la razón de bello pertenece que en su mirada o conocimiento se aquiete el apetito, ¿no? Es decir, mira la potencia cognitiva, como decíamos en el texto anterior. De allí también que refieran a lo bello, especialmente aquellos sentidos que son máximamente cognoscitivos, a saber, la vista y el oído, que sirven a la razón. En efecto, hablamos de bellas cosas visibles y bellos sonidos, por ejemplo, una bella pintura, por ejemplo, una bella canción. En cambio, en los sensibles de los otros sentidos no usamos el nombre de belleza, pues no decimos bellos sabores u olores, y no hablamos tampoco de artes muchas veces respecto a esas experiencias. Por ejemplo, bueno, existe el arte culinario, pero no lo solemos pensar como arte cuando hablamos de arte, o el arte de, no sé, de sentir placer en el tacto, el arte de los masajes, no lo vemos como un arte, porque propiamente bello llamamos a lo que vemos y escuchamos, ¿no? Y así es patente que lo bello añade sobre el bien cierto orden hacia la fuerza cognitiva, de tal manera que bueno explícita a la misma place. Place. Es decir, es un gozo en el conocimiento mismo de la realidad, ¿no? Bien. Después, cuando nosotros captamos lo bello, podemos distinguir ciertas como características que se suelen dar en la belleza. Esto es muy conocido, ¿no? Estas famosas tres propiedades, ¿no? que tiene lo bello, o estructuras inteligibles de lo bello, que es la integridad, la proporción y la claridad, ¿no? Leo simplemente el primer texto, donde Santo Tomás las dice todas juntas, ¿no? Dice, después más adelante vamos a hablar sobre este pasaje. Dice, para la belleza se requieren tres cosas. Primero, ciertamente, integridad, uy, se me fue, acá está. Integridad o perfección. En efecto, las cosas que son diminutas, por esto mismo son feas, turpias. Nosotros la palabra torpe hoy en día significa otra cosa, pero en Santo Tomás torpe significa casi sinónimo de feo, vergonzoso, deshonesto. Bueno, lo vamos a ir viendo también. En segundo lugar, la debida proporción o consonancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos bueno, una escultura de Miguel Ángel, ¿no? Que está en el Vaticano, la piedra, y entonces podemos identificar estos elementos, ¿no? Vemos que es una pieza completa, tiene integridad, si bien en una época, en un año alguien fue a darle martillazos y le sacó integridad o perfección, sin embargo se pudo recomponer bastante bien y se nota como una completitud, digamos, en la obra, ¿no? Digamos, también manifiesta un mensaje así como completo. Tiene todas las partes que necesita para estar completo. Tiene proporción, ¿no? Consonancia.
todas las partes están armónicas, están bien dispuestas entre sí y en relación al todo, ¿no? Nada está de más, todo tiene un sentido. Y sobre todo cuando uno mira este tipo de arte, como veíamos recién con Frangélico, el techo, uno se queda deslumbrado por la claridad, el esplendor que uno puede notar, sobre todo si uno se pone a pensar que es mármol, ¿no? Y que una piedra pueda producir esa sensación, ¿no? Entonces hay una cierta claridad, esplendor, nitidez, luz que aparece reflejada por ejemplo, en esta obra de arte, ¿no? De allí que digamos de Santo Tomás que son bellas aquellas cosas que tienen color nítido, ¿no? Bueno, y por último, otra palabra así como clave que está muy presente en la obra de Santo Tomás en relación a la belleza es el tema del orden, ¿no? La belleza como orden. Eh, Esto se ve en cada cosa particular, ¿no? En el orden que tiene cada cosa intrínsecamente hablando, pero también se puede ver en el orden en el conjunto. De hecho, muchas veces pensamos en la belleza y se nos viene muy a la cabeza paisajes, la naturaleza o cosas de ese estilo, o el universo, las galaxias, y vemos el orden universal, ¿no? Es como una manera más fácil de verlo. Y Santo Tomás mismo habla también de la belleza del mundo en su conjunto, y acá, bueno, sigue una tradición que también se remonta a los griegos. Los griegos, por ejemplo, a la totalidad de las cosas las llamaban cosmos, que cosmos no significa primeramente planetas, estrellas, sino que cosmos significa orden, ¿no? Significa orden. De ahí viene la palabra cosmética, ¿no? Que significa belleza, ¿no? Los latinos la palabra cosmos la traducen por mundus, y ahí nos llega a nosotros la palabra inmundo, que significa justamente sucio, desordenado, porque lo no mundo es lo que no está ordenado, ¿no? El mundo, en cambio, es una realidad ordenada. ¿Y qué significa que esté ordenada? Primero tiene un sentido estático, digamos, como que cada cosa está en su lugar, y entonces que a pesar de que hayan muchas cosas, porque hay muchos animales, muchas especies, muchas plantas, muchos hombres, muchas piedras, muchas cosas, pero no es todo un caos de multiplicidad dispareja, sino que dentro de toda esa multiplicidad uno puede distinguir cierta unidad de sentido en todas las cosas que uno mira. Por eso uno dice, bueno, un paisaje, ¿no? Una obra de arte, por más muchos elementos que la compongan. Y eso es justamente lo que designa nuestra palabra universo, que también es casi sinónimo de cosmos, mundo. Universo significa unum in diversis, ¿no? Es decir, uno en diversos. A pesar de la multiplicidad, hay una unidad fundante de todas las cosas, que en última instancia se remonta a que hay un Dios creador, ¿no? Que unifica toda la realidad. Y pero también la belleza, en relación al orden, y esto también nos va a interesar para más adelante, tiene un sentido sobre todo dinámico, ¿no? Esto, por ejemplo, Joseph Pieper, en el concepto de pecado, en un momento habla del orden y dice, nosotros tenemos una mentalidad que viene de la modernidad, según la cual pensamos en orden como una realidad estática, ¿no? Como que cada cosa está en su lugar. Pero en realidad para los medievales la palabra orden tenía un sentido dinámico, ¿no? Ordoat. Él dice, debería traducirse mejor por ordenación, ¿sí? Más que orden, ordenación, ¿no? Ordenación hacia. Es decir, no solamente que cada cosa esté en su lugar, sino que cada cosa tiende hacia su lugar. Es decir, cada cosa está orientada a ejercer su operación perfecta, a obrar conforme a su naturaleza y aumentar su ser, aumentar su perfección, crecer, y en definitiva está orientada a su lugar perfectivo. Es decir, el lugar de cada cosa no es simplemente un sitio estático material, sino que tiene un sentido cualitativo. Es decir, el lugar de cada cosa es ese espacio de realización del ente, ¿no? Por eso, bueno, si yo tengo una semilla, bueno, está en su lugar, está en la tierra, pero ese orden está llamado a desplegarse en una serie de operaciones o operaciones que le hagan a la planta, la tienen que regar, etcétera, hasta que, bueno, florezca, fructifique y, bueno, llegue a su lugar propio en ese sentido más dinámico. Y propiamente la belleza se alcanza en ese acto perfecto, ¿no? Por eso belleza, más que sentido estático muchas veces, encuentra como su momento culmen en una operación, ¿no? Por eso la visión beatífica, por ejemplo, que es la operación perfecta del hombre y en definitiva del universo, porque todo está ordenado al cielo, todo lo de esta tierra está ordenado a la bienaventuranza, es un acto de belleza, porque es una visión gozosa de la esencia de Dios, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más al final. Acá simplemente agarro alguno de estos textos que elegí de este tema. El más cortito dice, en el orden de las criaturas producidas se manifiesta el decoro de la divina sabiduría, ¿no? Es decir, habla una belleza del orden que manifiesta, o habla del orden que manifiesta la belleza, ¿no? Esta vinculación entre belleza y orden. Bueno, esto como pequeña introducción de qué es la belleza.
vamos a pasar ahora a tratar este tema en relación a Dios, ¿no? Porque uno de los nombres de Dios, siguiendo la tradición platónica, neoplatónica, y que Santo Tomás asume y perfecciona, es la belleza, ¿no? Dios es bello, Dios es la belleza. Y entonces, por eso, este tema aparece sobre todo, si ustedes se fijan ahí, en el comentario que hace Santo Tomás a una obra muy importante que tuvo mucha influencia en la Edad Media, que es el tratado acerca de los nombres de Dios, que es de Dionisio Areopagita, o el pseudo Dionisio Areopagita. Y entonces, cuando Dionisio está tratando acerca del nombre de bien en Dios, a propósito de eso, trata acerca del nombre de bello, ¿no? Porque el bien y la belleza están muy emparentados, ¿no? También desde los griegos, ¿no? De hecho, formularon una expresión que hoy en día no existe, que es calocagatia, ¿no? Que significa kalos, kaya gatos, o sea, belleza y bien, ¿no? Nosotros no tenemos una palabra para decir belleza bien, todo junto, pero bueno, porque para nosotros son cosas distintas, pero desde la antigüedad y en la Edad Media la belleza y el bien están muy unidas, ¿no? Y algo del bien vamos a decir. Pero bueno, acá Santo Tomás está comentando en qué sentido belleza o bello es un nombre de Dios. Primero tiene un sentido estático, podemos decir así, que uno de los atributos de Dios, de qué es Dios en sí mismo, es la belleza, ¿no? Además de ser perfecto, además de ser eh, uno y bueno y otro tipo de cosas. Y acá lo que nota Santo Tomás es que en Dios es lo mismo ser bello que ser la belleza, ¿no? En Dios se identifica ser bello y la belleza, ¿no? Lo bello y la belleza se identifican porque Él no es alguien que es bello o alguien que recibe belleza de otro, sino que su misma esencia es ser belleza, ¿no? Esto a veces no lo pensamos, pero bueno, Dios, nuestro Dios es un Dios que es la belleza misma, ¿no? De ahí que todas las cosas participen de la belleza de Dios, ¿no? Bueno, así lo dice Santo Tomás. Dice, este bien supersustancial, que es Dios, es alabado por los santos teólogos, es decir, por los que escriben la Sagrada Escritura, como bello, por ejemplo en Cantares dice, he aquí que tú eres bello, mi amado, y como belleza también. Por ejemplo en el Salmo dice, confesión y belleza en su mirada. Lo bello y la belleza se atribuyen entonces a Dios y a las criaturas, pero de modo diferente. En la causa primera, a saber, Dios, no deben dividirse lo bello y la belleza como si en él fueran distintos, lo bello y la belleza, y esto porque la causa primera, a causa de su simplicidad, es decir, porque Él es el mismo ser, hizo la perfección, es perfección pura, es acto puro, comprende todo, esto es, todas las cosas en una única, ¿no? En Dios está como todo condensado, no tiene como partes, ¿no? Está todo eh, identificado, condensado en su realidad simple, ¿no? De allí que, aunque en las criaturas difieran lo bello y la belleza, en las criaturas no es lo mismo ser bello y ser la belleza. Las criaturas son bellas, pero no son la belleza. Dios, sin embargo, sí, ¿no? Dios comprende ambas en sí, según lo uno y lo mismo. En los existentes, en cambio, lo bello y la belleza se distinguen según el participante y lo participado. Esto quiere decir que cada una de las cosas bellas que nosotros vemos, podemos distinguir la belleza que participa de esa cosa y esa cosa misma que decimos que es bella como participante de esa belleza que recibe, ¿no? Siempre en las criaturas la belleza es algo recibido, participado, y que en ese sentido se puede dar de manera más o menos gradual, por ejemplo, o que a veces no se puede ver tan fácilmente, o que se puede perder en parte, por lo menos. Entonces, bueno, decimos belleza, dice de tal modo que bello se dice esto que participa de la belleza, y belleza a la misma participación de la causa primera, que hace bellas a todas las cosas, ¿no? Entonces todas las cosas se hacen bellas por recibir de Dios que es la misma belleza. Como Él es la belleza, es la causa de la belleza de todas las cosas, ¿no? Bueno, dices un poco lo que va a decir ahora, ¿no? Dios como causa de la belleza. Esto ya tiene un sentido más dinámico, nos vamos acercando a la creación. Como la belleza incluye estas nociones de claridad, consonancia, entonces cuando Santo Tomás quiere explicar que Dios es causa de la belleza de las cosas, va a explicar que Dios es la causa de que en el mundo, incluido el ser humano, haya claridad y consonancia. Todas las cosas participan de cierta luz y de cierta armonía, ¿no? Entonces, Dios como causa de la claridad, lo explica Santo Tomás así, ¿no? Eh, Dice, Dios es causa de la claridad, Dios envía, manda a todas las criaturas con cierto fulgor la transmisión de su rayo luminoso que es fuente de toda luz.
las cuales transmisiones brillantes del rayo divino ciertamente deben ser entendidas según la participación de la semejanza. Y estas transmisiones son pulcríficas, esto es, productoras de la belleza en las cosas. Bueno, acá claramente es una metáfora, ¿no? Dios es como un sol, esta imagen ya está en la República de Platón, ¿no? Entonces, como un sol que emite sus rayos, aunque no por necesidad, es una diferencia, vieron que el sol ilumina necesariamente, Dios ilumina queriendo, ¿no? Es decir, Dios quiere comunicar su luz, es decir, la claridad de su perfección, de su propia belleza, a todas las criaturas que como el aire reciben esa luz y son lo que son en la medida que participan de esa claridad divina, ¿no? Es decir, todas las cosas son lo que son en la medida en que tienen cierta conexión, podemos decir así, con la luz de Dios, la luz de Dios. Bueno, es un texto así como muy místico que da para meditar mucho, pero bueno, vamos a seguir. Segundo, Dios es causa de la consonancia de las cosas. Y acá Santo Tomás va a distinguir dos tipos de consonancia. No lo leo para no agobiar, pero básicamente consonancia también Santo Tomás la asocia con congregación, es decir, una especie de unidad. Entonces, todas las cosas son consonantes o están congregadas en un sentido, primero, final, si todas las cosas en orden a Dios, y Dios es causa de esa congregación en cuanto que llama a todas las cosas hacia sí mismo, y entonces es como que la belleza de Dios atrae la consonancia, la congregación de todas las criaturas, incluyendo al ser humano, y mismo a toda la creación a través del ser humano, ¿sí? Es toda la creación que vuelve a Dios a través del hombre. eh, y por eso dice Santo Tomás que en griego belleza se dice kalos, que de donde viene, por ejemplo, la palabra en inglés call, que es llamar, ¿no? Bueno, kalos viene de eso, de llamar, ¿no? Entonces la belleza significa llamar porque la belleza llama, no solamente porque cuando uno contempla algo bello se siente como llamado, interpelado, atraído por esa visión gozosa, sino también porque Dios mismo, que es la belleza, llama a todas las cosas, ¿no? Hay una vocación de todas las cosas hacia Él mismo, ¿no? Y otra es la unión, la congregación que hay entre las cosas entre sí, en un plano más horizontal, sino no tan vertical, en un plano más horizontal de todas las cosas están congregadas, hay una armonía, hay una jerarquía en la naturaleza, hay una colaboración de las criaturas unas con otras, hay un orden en la naturaleza que Santo Tomás dice que es causado por la belleza de Dios. Es decir, todo el orden natural tiene armonía causada por la armonía interna de Dios en cuanto bello, ¿no? Esto es muy profundo, ¿no? Y por eso la creación misma para Santo Tomás es un acto que nace de la belleza de Dios. Es decir, Dios porque es bello, cuando crea comunica su belleza en las cosas y el mismo ser de las cosas, es decir, la existencia de todas las cosas, no es otra cosa que la derivación de todo por parte de la belleza de Dios, ¿no? Esto muchas veces no lo pensamos en clave de belleza, pero la creación es un acto como estético en este sentido, ¿no? Fíjense, así lo dice tal cual Santo Tomás. De este bello, es decir, de Dios, proviene el ser de todos los existentes. Es decir, de la belleza de Dios proviene el ser de todas las cosas. En efecto, la claridad pertenece a la consideración de la belleza. Ahora bien, toda forma por la que cada cosa tiene ser, eso es la forma, esto es, bueno, quizás debería explicarlo más, pero la forma para Santo Tomás es aquello por lo que una cosa es y por lo que se constituye en una determinada naturaleza, por ejemplo, el ser humano. En el caso del hombre sería el alma humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el alma racional, el alma humana, es cierta participación de la claridad divina, porque es por lo que la cosa tiene su luz propia, ¿no? Es decir, la luz del ente es su manera de ser, lo que ella es, por lo que recibe el ser, y si es claridad, entonces dice relación a la belleza, y entonces en última instancia proviene la belleza de Dios, ¿no? ¿Quién soy yo y qué es cada cosa? Proviene de cierta participación de la claridad de Dios, ¿no? Bueno, eso dice este texto. Bueno, la belleza de Dios, entonces, termina diciendo Santo Tomás en este comentario, es causa eficiente, final y ejemplar de todas las cosas, ¿no? Es causa eficiente en la medida en que produce todas las cosas, es decir, les da al ser, a su vez las conserva en ese ser, ¿no? Es causa continente, dice en el texto, es decir, las contiene en el ser que les da, todo esto por la belleza, ¿no? Y a su vez es causa motora de que las cosas se muevan. Es decir, cada cosa tiene ser, se mantiene en el ser y obra en la medida en que Dios lo causa, ¿no? En cuanto que es bello. Y es causa final, por lo que ya dijimos, de que la belleza divina llama a todas las cosas hacia sí mismo,
Entonces cada cosa, incluyendo el ser humano, tiene una orientación radical hacia Dios, como siendo llamada, como atraída por esa belleza, ¿no? Por eso el camino de la belleza es tan eficiente para convertir a alguien, porque está como esa vocación impresa, ¿no? En el corazón. Y por último es causa ejemplar, esto quizás es lo más interesante y lo que se conecta con lo que voy a decir ahora. Fíjense, dice... tercero es causa ejemplar porque todas las cosas se distinguen según lo bello divino. Es decir, el motivo de la distinción de las cosas, que haya muchas cosas y que cada una sea lo que es, responde a un ejemplar, es decir, a un modelo, a una idea que Dios tiene en su mente, o que Dios es, en definitiva, que es el mismo Hijo, ¿no? Y acá eh, pasamos de la unidad de Dios a la Trinidad de personas y me voy a concentrar sobre todo en el Hijo, ¿no? La belleza es un nombre que uno puede atribuir con propiedad a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, ¿no? Eh, que es como el ejemplar de Dios Padre, que es como una especie de artista, que crea todo el universo a partir de este modelo que tiene en su mente, que es Dios, es de su misma naturaleza, que es su Hijo eterno, ¿no? Y entonces todas las cosas son creadas a semejanza del modelo eterno del Hijo, ¿no? Y entonces el Hijo es bello en ese sentido. Pero también es bello en sí mismo si consideramos las propiedades de la belleza, ¿no? Fíjense, acá retoma el texto que puse al principio, dice, la especie es un sinónimo de belleza, o belleza tiene semejanza con lo propio del Hijo. Pues para la belleza se requieren tres cosas, que esto ya lo dijimos. Cuanto a lo primero, es decir, la integridad o perfección, tiene semejanza con lo propio del Hijo en cuanto es Hijo que tiene en sí verdadera y perfectamente la naturaleza del Padre. Y allí que para insinuar esto, Agustín diga en su exposición, donde a saber en el Hijo está la suma y primera verdad. Entonces, Dios es bello porque, perdón, el Hijo es bello porque tiene la integridad o la perfección de la naturaleza divina que le comunica al Padre, ¿no? En ese sentido es bello. También es bello cuanto a la proporción o consonancia, que conviene con lo propio del Hijo, en cuanto es imagen expresa del Padre, ¿no? Es imagen, ícono, expresa del Padre. Si manifiesta, refleja, expresa no perfectamente quién es el Padre, ¿no? De allí que veamos que alguna imagen se diga que es bella, si perfectamente representa una cosa, aunque sea fea aquella cosa que se representa, ¿no? Pero mientras que la represente bien, decimos, bueno, qué bella imagen, qué bien que imita, que expresa aquello a lo que representa, ¿no? Y esto trató Agustín cuando dijo, donde hay tanta conveniencia y la primera igualdad, ¿no? Y por último, el Hijo es belleza en la medida en que es claridad, ¿no? Y esto, dice, le conviene con lo propio del Hijo en cuanto es verbo, que ciertamente es luz y esplendor del intelecto. Es decir, nuestras palabras internas, por las que nosotros pensamos las cosas, que brotan de nuestro espíritu, ¿no? Cuando nosotros conocemos, eh, son como cierta luz que nace de nuestra inteligencia, ¿no? Que manifiestan en nuestra la metáfora de la luz nos tiene que hacer pensar sobre todo en el tema de la manifestación, ¿no? Nuestras palabras internas son cierta luz porque manifiestan aquellas cosas que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, entonces el verbo, el Hijo, es bello porque en él se manifiesta plenamente la naturaleza del Padre que le comunica, ¿no? Por eso es verbo, ¿no? Es palabra que nace del corazón del Padre, ¿no? Y lo expresa tal cual es. Bueno, y termina con esto de el Hijo como ars patris, no como arte del Padre. Dice, y esto toca a Agustín cuando dice, como verbo perfecto al que nada está ausente, y cierto arte del Dios omnipotente, ¿no? Entonces, el Hijo es como el arte del Padre, por quien Él hace todas las cosas, ¿no? Bien. Eh, y acá para cerrar esta parte, vieron en el bautismo de Jesús cuando se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en el comentario de Santo Tomás al Evangelio de Mateo, claro, si la belleza es aquellas cosas que vistan, agradan, complacen, ¿no? El Padre eternamente se complace en la visión de su Hijo, ¿no? Esta es un poco la idea, y por eso también el Hijo es belleza. Fíjense así lo explica Santo Tomás comentando este texto, ¿no? Dice, en cualquier cosa en la que reluce el bien de alguien, en aquello alguien se complace así, como el artífice que se complace así en lo bello de su artificio. Por ejemplo, si yo produzco una obra de arte que me sale tan bien y refleja lo que yo quise producir con la idea de mi mente, bueno, me complazco en mi obra de arte porque me salió muy bien, ¿no? O como si el hombre viera su bella imagen en el espejo, ¿no? Un narciso, por ejemplo, que se ve en el espejo. La bondad divina está en cualquier criatura particular, y la belleza también, pero nunca toda perfecta, sino en el Hijo y el Espíritu Santo, que reflejan perfectamente la bondad de Dios y su belleza, ¿no? Y por esto no se complace así
todo, es decir, Dios se complace en las criaturas, ve en ellas su imagen, pero su imagen imperfecta. Solo en el Hijo ve su imagen perfecta y por eso se complace en él, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces termina diciendo, quien tanto tiene bondad cuanto el Padre. Por esto dice, ¿en quién? Esto es, yo me complazco a mí en él. El Padre ama al Hijo y le dio todas las cosas en su mano, ¿no? Bueno, comentando a la carta a los Hebreos, dice Santo Tomás, todo está hecho a semejanza del Hijo, ¿no? A causa la imagen del artista, justamente, ¿no? Fíjense, dice, el verbo de Dios es el mismo concepto de Dios por el que se entiende a sí mismo y a las otras cosas. Ahora bien, Dios se compara hacia la criatura como el artífice hacia su obra, ¿no? Toda la creación es como una obra de arte de parte de Dios artífice. Y vemos que el artífice lo que produce hacia afuera lo produce a semejanza del concepto de sí. De allí que haga la casa en la materia a semejanza de la casa que forma en su mente, ¿no? El arquitecto primero piensa la casa, la tiene en su mente y después mediante su técnica la plasma en la materia, ¿no? Si la casa fuera conveniente a la casa concebida, si la casa real saliera bien respecto a la casa que uno pensó antes, es una obra ordenada del debido modo. Si no, no. Pero porque toda criatura está dispuesta de modo óptimo, como producida por el artífice, en quien no puede caber error o algún defecto, esta es la diferencia de artista divino y humano, ¿no? Por esto, plenísimamente, según su modo, conviene al divino concepto. Es decir, cada cosa, de manera plena, pero según el modo de cada una, tiene conveniencia con el Hijo, con el concepto divino que es el verbo, ¿no? Bueno, corto ahí el texto. Acá un texto paralelo. Esto lo voy a saltear porque es un pasaje muy conocido del comentario de San Tomás al Credo, donde compara la creación con, bueno, uno entra a una casa y ve un fuego, o mejor dicho, siente la presencia de calor, y en la medida en que se acerca a la habitación donde está la chimenea va sintiendo más calor, entonces puede concluir la existencia del fuego, ¿no? Bueno, así también, aunque uno no viera el fuego, yo me doy cuenta que el fuego tiene que estar porque yo siento calor, ¿no? Es decir, siento el efecto del fuego y el calor no es fuego, sino que recibe fuego, entonces yo tengo que deducir la existencia de lo que sea fuego por sí mismo, ¿no? Causa el calor que yo siento. Bueno, de la misma manera, uno, dice Santo Tomás, contempla la belleza de las criaturas, pero que no son la belleza. Esto me hace acordar en las confesiones, San Agustín tiene un pasaje muy lindo donde dice, cuando uno ama a las criaturas, el amor es como una especie de pregunta, ¿no? Y en definitiva es una pregunta por si las criaturas son la felicidad o si son la belleza suprema, ¿no? Y entonces San Agustín dice, la respuesta de las cosas es yo no soy Dios, sino que soy criatura, ¿no? Dios me hizo, tenés que buscar en otro lugar. Y entonces así, cuando uno va contemplando la creación, se va dando cuenta de que la creación apunta hacia una causa por la que es bella, ¿no? Que tiene que ser la belleza máxima, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea del pasaje. Y en el primer punto, Santo Tomás usa la palabra testimonio, si cada cosa es un testimonio de la belleza de Dios, porque justamente es causada por la belleza de Dios, ¿no? Bueno, y por último, una manera muy clásica de decir esto está mucho en San Agustín, es decir que todas las cosas están hechas con medida, número y peso, ¿no? O San Agustín también dice modo, especie y orden. Y medida, número y peso es un sinónimo de belleza, ¿no? La belleza, además de incluir integridad, proporción y claridad, involucra medida, número y peso, ¿no? Eh, y cada una de estas tres cualidades, digamos así, que tienen todas las cosas, son una semejanza remota de la Trinidad, ¿no? Es decir, porque todas las cosas tienen una medida, es decir, subsisten en un ser, ¿no? Subsisten en su ser, son sustancias, según una determinada medida, perro, gato, ser humano, lo que sea, pero tienen el ser, ¿no? Por sí mismas, entonces son vestigio del Padre, que es el que tiene ser esencialmente y es un principio, ¿no? El Padre es principio y entonces cada cosa en cuanto tiene ser por sí misma, bueno, refleja un poco al Padre, ¿no? Es decir, todas las cosas, si en cada cosa que yo miro hay una semejanza remota, un vestigio, diría San Agustín, de el Padre, ¿no? Porque todas las cosas tienen número o especie, es decir, son una determinada cosa, ¿no? Es decir, lo que una cosa es, su verdad, ser hombre, ser perro, ser gato, ¿no? Son una semejanza del Hijo que es la verdad, ¿no?
y como todas las cosas tienen un peso, un orden, una tendencia hacia su propio bien, y el Espíritu Santo es la voluntad que mueve, es soplo, es impulso, bueno, todas las cosas en la medida en que se mueven hacia algo, tienen una semejanza con el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que dice este pasaje, y esto engancha, digamos, con la parte del medio, digamos, que es el hombre como imagen de Dios, ¿no? Es decir, de entre todas las criaturas que reflejan o manifiestan o reciben, también participan de la belleza de Dios, hay una que lo hace de manera principal. Santo Tomás dice que las personas son lo más digno de toda la naturaleza creada, ¿no? Eh, Justamente porque son hechas a imagen de Dios, ¿no? Y entonces tienen belleza de una manera particular y están llamadas también a acrecentar, a asemejarse más a la belleza de Dios de una manera particular, ¿no? Esto se puede ver, primero, de modo muy interesante en el cuerpo humano. Tenemos un cuerpo hecho para la belleza. Esto es uno de los argumentos que da San Tomás cuando explica por qué el hombre tiene una postura recta, ¿no? Da cuatro argumentos y el primero dice, ciertamente porque los sentidos fueron dados al hombre no solo para procurar las cosas necesarias de la vida, como los otros animales, sino también para conocer, ¿no? Por eso, mientras que el resto de los animales no se deleitan en los sensibles, sino por el orden hacia los alimentos, o lo venéreo, es decir, el resto de los animales le interesa lo que captan sus sentidos en la medida en que lo puede usar para comer, para reproducirse. Es decir, tiene una mirada interesada al mundo que lo rodea. A un perro, eh, perdón si tienes mascota, pero no te ama, ¿no? Sino que de alguna manera quiere que le des alimento, que esté bien cuidado, ¿no? Y en la medida en que no le sirve eso, bueno, buscar otras cosas. Entonces solo tiene una mirada no gozosa, contemplativa de las cosas, sino como utilitaria, y entonces se abre solamente al mundo de las necesidades básicas, ¿no? El hombre tiene algo de eso, pero por tener racionalidad, por tener espiritualidad, supera como ese fin de sobrevivir, y el hombre no solamente quiere sobrevivir, como decía Aristóteles, sino también vivir bien, ¿no? Vivir según la razón, no vivir solamente según la satisfacción de las necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, lo que más quiere el hombre es vivir personalmente, es decir, no solamente como un animal más. Entonces, solo el hombre, dice, se deleita en la misma belleza de los sensibles según sí misma. Y por esto, porque los sentidos tienen vigor, especialmente en el rostro, otros animales tienen la faz inclinada hacia la tierra, como buscando la comida y proveyendo lo necesario para vivir. El hombre, en cambio, es el único, ¿no? que tiene el rostro erguido para que por el sentido, y especialmente por la vista, además del oído, que es el más sutil y el que muestra más diferencia de las cosas, es decir, el más cognoscitivo, pueda libremente conocer todos los sensibles, tanto celestiales como terrenales, y recoja la verdad inteligible a partir de todas las cosas, ¿no? Es decir, tenemos un cuerpo, un rostro particular de cada uno, hecho especialmente para elevarse por encima del mundo material y de las necesidades básicas y mirar contemplativamente a todas las cosas y en última instancia llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Que es lo que más tiende nuestra naturaleza intelectual, ¿no? Bueno, acá un texto paralelo donde Santuán dice, por ejemplo, el león se deleita viendo al ciervo o oyendo su voz, pero a causa de la comida, ¿no? Entonces un león mira a un ciervo solamente para comerlo. Nosotros, en cambio, podemos ver, no sé, un ciervo y gozarnos en la mirada de su belleza, ¿no? Es un poco la diferencia. Bien, y esta imagen que tiene el hombre, digamos, el hombre siendo hecho a imagen de Dios por tener naturaleza intelectual, y como Dios es intelectual, bueno, el hombre participa de esta luz de Dios por su inteligencia y por su voluntad, y además porque el hombre, no solamente porque tiene naturaleza racional, esto es común a todas las personas, sino también porque puede desplegarla y en última instancia conocer y amar a Dios, ya sea de manera potencial, ¿no? Como tienen muchas personas que todavía no conocen ni aman a Dios, pero pueden hacerlo si se convierten, o porque habitualmente lo conoce y lo ama, tiene la fe, tiene la caridad, o porque de hecho ejerce actos de conocimiento y amor de Dios, por ejemplo, cuando uno reza, cuando uno va a misa, ¿no? Entonces, esta imagen es dinámica, no es solamente una imagen estática de que somos parecidos a Dios y nada más, sino que estamos llamados a asemejarnos cada vez más a Dios. Y este despliegue, vamos a ver, es como un despliegue estético, ¿no? Se hace a través de la belleza, ¿no? Pero bueno, esta imagen puede estar más deforme y fea, o puede estar más bella y clara y nítida y proporcionada, armónica, ¿no? Y eso es un poco lo que da pie a como esta segunda parte
de esta reflexión, ¿no? Así lo dice Santo Tomás. El conocimiento y amor meritorios de Dios no son sino por gracia, ¿no? Sin embargo, hay algún conocimiento y amor natural de Dios y también es natural el hecho mismo de que la mente pueda usar la razón para entender a Dios, ¿no? Según dijimos que la imagen de Dios siempre permanece en la mente y acá distingue, ya sea que esté oscura y deforme, como los pecadores, ya sea que esté clara y bella, como los justos, ¿no? Entonces, esta imagen se puede deformar o se puede embellecer. Y por eso, bueno, primero vamos a ver lo negativo, ¿no? Lo que podemos llamar la vía turpitudines, turpitudo, acuérdense, significa torpe, pero torpe no en el sentido de que me choco con las cosas y me caigo, sino torpe en el sentido de feo, de desagradable, de deshonesto. Torpe también significa vergonzoso, y vergonzoso significa digno de oprobio, es decir, de reproche, de castigo, poco laudable, ¿no? Algo que no es digno de elogio. Eso es propiamente lo vergonzoso, ¿no? Bueno, entonces hay un camino de la fealdad, ¿no? Que va afeando esta imagen que el hombre tiene de Dios en su mente, ¿no? Y esto es lo que hace el mal y el pecado. Entonces, en algunos pasajes de la obra de San Tomás, el tema de la belleza aparece cuando trata el tema del pecado, y entonces él explica que el pecado es una privación de belleza, ¿no? El pecado es una, en un pasaje concreto, en este, por ejemplo, dice que el pecado es una privación de modo, especie y orden, ¿no? O de medida, número y peso. Acá lo que aplica el texto es que hay un bien que nosotros tenemos que el pecado no puede ni disminuir ni quitar, que es el bien de nuestra propia naturaleza. Entonces, hasta los que están en el infierno, los condenados, tienen una naturaleza humana racional, que es a imagen de Dios, y que tiene modo, número y peso, tiene modo, especie y orden, y aunque ya estén condenados y sigan pecando, lo que sea, nunca el pecado va a destruir tu propia naturaleza, ¿no? Hay otro tipo de bien que también tiene modo, especie y orden, que es la inclinación que tiene tu naturaleza hacia su perfección, ¿no? Bueno, y eso claramente, el pecado mortal por lo menos lo va disminuyendo, el pecado penal también lo disminuye, pero nunca, Santo Tomás aclara que nunca lo quita totalmente, que nunca el mal puede privar la belleza que tiene la naturaleza de tener una orientación, una tendencia natural hacia el bien, ¿no? Incluso los condenados tienen una tendencia hacia el bien, que la tienen totalmente frustrada, pero bueno, está porque no pueden sacar su naturaleza, ¿no? Otro bien es el de la virtud y la gracia, el de los buenos hábitos y la participación de la naturaleza de Dios, y ese obviamente que por lo menos el pecado mortal es privación de el modo, especie y orden de ese bien, ¿no? Que es ser virtuoso y ser grato a Dios, ¿no? Eso el pecado lo saca, ¿no? Y por último, hay otro bien que es el bien del mismo acto ordenado, que tiene su propio modo, especie y orden. Si cada acto bueno es un acto bello, que tiene su medida, número y peso, y el pecado es esencialmente esa privación, es decir, uno desordena sus acciones y eso le va sacando virtud y le va disminuyendo su inclinación hacia el bien, pero bueno, uno permanece con su naturaleza, cada vez más fea, pero bueno, permanece con su naturaleza, ¿no? Otra manera de ver este tema es, Santo Tomás dice que el pecado produce una mancha, ¿no? Uno de los efectos del pecado es, Santo Tomás pone muchos efectos del pecado, pero bueno, hay uno que me interesa especialmente porque tiene que ver con el tema de la belleza, que es la mácula, ¿no? Una mancha. Y entonces acá es muy lindo como a propósito de esto, por lo negativo, digamos, se puede ver la belleza y la luz de la gracia, que la vamos a nombrar un poco más al final, pero bueno, ya se puede ver acá. Entonces dice, el hombre incurre en un triple detrimento pecando, a saber la mancha, la corrupción del bien natural y el reato de la pena o el castigo, ¿no? Incurre ciertamente en la mancha, es decir, cuando hacemos un acto desordenado, nos manchamos, ¿no? Espiritualmente. Y esto, ¿por qué se llama mancha? Porque priva de la belleza o el decoro de la gracia por la deformidad del pecado. Entonces, todo acto desordenado es un acto feo en la medida en que priva de la belleza de la razón y de la gracia, básicamente. Entonces, bueno, después continúa, dice, es manifiesto que cada uno de estos tres detrimentos, digamos, en los que incurrimos pecando, no pueden ser reparados sino por Dios. En efecto, puesto que el decoro de la gracia, esta expresión es muy linda, ¿no? El decoro de la gracia es como una especie de decoración, pero no superficial, sino como profunda del alma, proviene de la iluminación de la luz divina.
es decir, Dios que contacta, que toca con su luz a la alma humana, dándole una participación de su belleza, ¿no? Eso es la gracia. Tener parte de la belleza misma de Dios, de su naturaleza, ¿no? Bueno, no puede tal decoro ser reparado en el alma, a no ser que Dios ilumine de nuevo. De allí que se requiere el don habitual, que es la luz de la gracia. También Santo Tomás habla de la luz de la gracia. La gracia es como una luz, ¿no? Que es esta claridad de Dios, ¿no? Bueno, voy a saltear esto. Voy a saltear esto también. Y voy a pasar directamente al plano bueno, digamos, para no deprimirnos, que es la vía pulcritudinis, ¿no? Eh, y acá hay toda una serie de pasajes en la obra de Santo Tomás, yo puse algunos nomás, pero hay muchos más, donde se conecta casi como sinónimo la belleza, la honestidad y la virtud. Bueno, hoy en día, lamentablemente, honestidad o honesto significa otra cosa. Para nosotros, una persona honesta es una persona, no sé, sincera o trabajadora o lo que sea. Honesto para Santo Tomás es sinónimo de virtud. Honesto viene honor, ¿no? Y el honor significa lo que es valioso por sí mismo, lo que es bueno por sí mismo. Esto viene ya de Aristóteles, que en la ética distingue el bien en tres tipos, digamos: el bien útil, el bien placentero y el bien honesto, ¿no? El bien útil y el bien placentero son como medios, ¿no? El bien útil es justamente algo bueno que me sirve para otra cosa. Un martillo, por ejemplo, es un bien útil para arreglar una pared. El bien placentero es algo que, bueno, ya tiene cierto fin en sí mismo, pero en definitiva el placer es como algo que acompaña a una acción, ¿no? Yo como algo y bueno, como complemento de ese acto de comer, una cosa que me gusta, aparece el placer. En cambio, lo honesto es lo que vale por sí mismo, es decir, el valor mismo de la acción, que por eso es casi sinónimo de honor, ¿no? Lo honroso, lo que es digno de honra, de elogio, de bendición, de alabanza, eso es lo honesto. Y eso es la virtud, ¿no? El bien honesto es el bien virtuoso, y repito, es casi sinónimo de belleza, ¿no? Entonces, acá vamos a leer el primer pasaje. Santo Tomás conecta la belleza, la honestidad y la virtud, ¿no? Entonces, bello es honesto y virtuoso, ¿no? Dice, como puede tomarse las palabras de Dionisio en el capítulo cuarto acerca de los nombres de Dios, que es lo que dijimos al principio, a la razón de lo bello o del decoro concurre la claridad y la debida proporción, ¿no? En efecto, dice que Dios se llama bello como causa de la consonancia y claridad de todas las cosas, que es lo que ya vimos. De allí que la belleza del cuerpo consista en el hecho de que el hombre tenga los miembros del cuerpo bien proporcionados con cierta claridad del color de vida, ¿no? Esta es una paráfrasis de San Agustín. San Agustín dice que la belleza del cuerpo es cuando están los miembros bien proporcionados y uno tiene cierta suavidad del color, ¿no? Bueno, San Tomás va a aplicar este sentido de belleza física, de belleza material, que es muchas veces como lo que pensamos cuando hablamos de belleza en una obra de arte o en la belleza natural, que es de cosas materiales. Lo va a aplicar a una belleza superior, más profunda, que es la belleza espiritual, que se refleja en los actos humanos, ¿no? Entonces dice, similarmente, la belleza espiritual consiste en el hecho de que el trato del hombre, o su acción, o sus palabras también, sus pensamientos también, esté bien proporcionada según la claridad espiritual de la razón, ¿no? Entonces, acá es importante entender como este paso, ¿no? La belleza espiritual, la belleza de la virtud o la belleza del honesto, consiste en que los actos humanos que surgen de la mente humana, las cosas que nosotros hacemos, estén proporcionadas, estén armónicas, eh, gracias a la claridad que le dé la razón. Si la razón es como una cierta luz que ilumina nuestras acciones, haciéndolas proporcionadas a nuestra naturaleza y orientándolas hacia nuestro fin, que es la felicidad. Y en ese sentido se habla de una belleza espiritual, que es lo mismo que la virtud. Si las virtudes lo que hacen es perfeccionar nuestras potencias, sobre todo las superiores, inteligencia y voluntad, para que ordenemos proporcionalmente a la recta razón, ¿no? Que es la prudencia. Por eso para San Tomás, incluso en la captación de la belleza sensible de una obra de arte o lo que sea, la medida de qué es lo bello, que hoy es tan problemático, de algo es bello para uno, no es bello para otro, si la belleza es subjetiva, objetiva, bueno, para San Tomás ese coevisa placem, digamos, aquellas cosas que vistan agradan, es en definitiva lo que le agrada al virtuoso, ¿no? El virtuoso es la medida de qué es lo bello. ¿Por qué? Porque él es el que tiene
sus potencias proporcionadas, ordenadas, ¿no? Por la virtud, y entonces, como él es bello interiormente, él es el único que es capaz de captar lo que, según la verdad de las cosas, es bello, ¿no? En cambio, las personas que están desordenadas por los vicios, es decir, que tienen fealdad en el alma, por la mancha del pecado y todo lo que dijimos, les parece bello lo que en realidad es feo y le parece feo lo que en realidad es bello, ¿no? Bueno, entonces termina el texto. Ahora bien, pertenece a la razón de honesto, que dijimos que es lo mismo que a la virtud, el que modere todas las cosas humanas según la razón. Y por esto, lo honesto es lo mismo que el decoro espiritual o la belleza espiritual, ¿no? Honesto es lo mismo que belleza espiritual. Por esto dice San Agustín, llamo honestidad a la belleza inteligible, a la que nosotros llamamos propiamente espiritual. Y después añade que hay muchas cosas visibles bellas que menos propiamente se llaman honestas. Sí, hay cosas bellas visibles, materiales, que menos propiamente llaman honestas, ¿no? Bueno, los otros textos son paralelos a este. Leo el último simplemente, que es de la Catena Áurea, en este caso de Lucas. Dice esto San Tomás: así como cuando alguien mira la belleza del cielo, dice gloria a ti Dios, así también cuando mira la virtud de alguien, porque la virtud del hombre glorifica a Dios mucho más que el cielo, ¿no? Que la belleza espiritual del alma, que está ordenada por la razón, por la luz de la razón, es mucho más digna de alabanza respecto de Dios que la totalidad del cielo, que está ordenado por la luz de las estrellas, ¿no? Bueno, y si bien es cierto que toda virtud es bella, así que la belleza o lo honesto es sinónimo de toda virtud, todas las virtudes son bellas, sin embargo, se apropia especialmente a la templanza, ¿no? Entonces, si ustedes van al Tratado de la Templanza de Santo Tomás, especialmente habla de la belleza ahí, ¿no? Por dos razones. Primero, porque a la templanza justamente le compete moderar, proporcionar, ¿no? Armonizar las emociones, sobre todo nuestras emociones del deseo, ¿no? El deseo de placer, e iluminarlas según la razón, ¿no? Para que no se nos desenfrene, ¿no? Eso por un lado como más positivo. Y por el lado negativo, porque por medio de la templanza nosotros digamos, nos moderamos de aquellas emociones o aquellos actos que tenemos más en común con las bestias y por los cuales entonces, si le damos rienda suelta, nos podemos afear más, ¿no? Por eso los pecados en contra de la templanza, los pecados, por ejemplo, de gula o de lujuria, los pecados de intemperancia, son los más feos, ¿no? Los más vergonzosos, los que nos dan más vergüenza, pero no por eso son los más graves, ¿no? Pero bueno, son los más vergonzosos porque justamente son en los que el hombre más se abaja al nivel que tiene en común con el resto de las criaturas materiales, ¿no? Por lo menos con los animales, ¿no? Entonces sería renunciar a esa capacidad contemplativa que tiene el hombre de mirar las cosas por sí mismas y darle rienda suelta a esa faceta que tenemos más animal, en la que lo único que nos interesa es el placer y la utilidad, ¿no? Esa es un poco la imagen del intemperado, ¿no? La persona que es medio bestial y que no modera su placer por la comida, por la bebida, por el sexo. En cambio, la persona templada, en definitiva, es la persona que tiene una belleza espiritual, es decir, que se eleva por sobre la urgencia de sus deseos, sabe postergar, digamos así, pero no reprimiendo negativamente, sino ordenando esa dimensión sensible a la contemplación de la belleza, ¿no? Y en última instancia al bien de la virtud, porque la templanza, dice Santo Tomás, viene de sofrosine, ¿no? Templanza en griego se dice sofrosine, que San Tomás conecta con la palabra fren, de donde viene también frónesis, que es prudencia, y fren es mente, ¿no? Entonces, templanza y San Tomás significa salud de la mente, ¿no? Salud de la mente, etimológicamente. Entonces, la templanza es una moderación básica de nuestras emociones, sobre todo el deseo de placer, sobre todo de la comida, de la bebida, del sexo, para embellecer la mente, ¿no? Para darle salud a la mente. Y San Tomás muchas veces compara la salud con la belleza, ¿no? Así como la salud es el equilibrio orgánico con cierta claridad, si uno está sano, uno está bien proporcionado y con cierto buen color, en cambio cuando uno está enfermo se les proporcionan los elementos del cuerpo y uno tiene mal color, así también la belleza es esa proporción con luz, ¿no? Bueno, salteo entonces un poco este texto, pero bueno, después si lo quieren leer más detenidamente, dice esto. Eh, y por eso, bueno, acá lo que les decía, que los pecados de intemperancia se puede ver, digamos, por lo negativo, con la relación de la intemperancia con la fealdad, ¿no?
Bueno, entonces esto lo voy a saltear por una cuestión de tiempo. Y bueno, algo ya acabo de decir de la relación de la belleza con la contemplación, sobre todo la libertad que me da la templanza, es decir, esta belleza de esta virtud en relación a el libre uso de mis dimensiones superiores y más profundas, ¿no? Si yo no tengo, digamos, si yo estoy absorbido por la dimensión material singular y no puedo usar libremente la capacidad contemplativa que Dios me dio, ¿no? O si estoy todo el tiempo desenfrenado por el ruido o lo que sea y no tengo un momento de ocio, bueno, tampoco, ¿no? Y acá una aclaración, porque si ustedes ven ahí donde está sacada la cita, que es la cuestión 180, Santo Tomás en esta cuestión está hablando de la vida contemplativa y uno podría pensar que, bueno, eso a mí no me toca porque eso es un estado de vida que le tocará a algunos monjes, pero no, la vida contemplativa es algo esencial a la vida cristiana. ¿Sí? Todo cristiano es por naturaleza contemplativo porque la vida en última instancia tiende hacia la contemplación, ¿no? Es decir, la felicidad es un acto de contemplación porque es la visión gozosa de la esencia de Dios y la contemplación básicamente es eso. Y entonces ya el hombre en esta tierra tiene que participar de eso, ya sea que dedique exclusivamente su vida a eso, renunciando a lo que tiene, a las necesidades o urgencias del matrimonio o de otro tipo de cosas, o ya sea que esté inmerso en la vida activa, en la sociedad. Pero bueno, esto me parece importante aclararlo porque muchas veces pensamos, bueno, no, yo soy de vida activa y tengo que transformar la sociedad y la cultura y la contemplación no es para otra persona, pero no, la contemplación es algo de todos, ¿no? Hay una vocación universal a la contemplación. Y la contemplación está muy ligada a la belleza, ¿no? Entonces, fíjense, así lo dice Santo Tomás, tal cual. La belleza consiste en cierta claridad y proporción de vida, esto ya lo sabemos. Ambos se encuentran como en su raíz en la razón, ¿no? La razón a la que pertenece la luz que manifiesta y a la que le pertenece ordenar la proporción de vida en otro, ¿no? Entonces, la razón es claridad y proporción, ¿no? Es luz y es luz que está llamada a hacer proporcionadas las cosas, ¿no? Por eso, ordenar es propio del sabio, no es propio de la razón, ¿no? Dice Aristóteles. Y por esto, en la vida contemplativa, que consiste en el acto de la razón, se encuentra la belleza per se y esencialmente, ¿no? Esta es una frase importante. En la vida contemplativa está propiamente la belleza, ¿no? Y después va a decir, bueno, participativamente están las virtudes morales, ¿no? En la prudencia, en la justicia, en otro tipo de virtudes que siguen la belleza de la razón, es decir, siguen la luz proporcionada de la razón, ¿no? Pero la belleza propiamente está en la contemplación, ¿no? Bien, y en relación a la contemplación, dice Santo Tomás, eh, se llama vida contemplativa la de aquellos que tienden principalmente hacia la contemplación de la verdad, ¿no? Ahora bien, la intención es acto de la voluntad, porque la intención es acerca del fin, que es objeto de la voluntad. Y por esto la vida contemplativa, cuanto a la misma esencia de la acción, pertenece al intelecto, porque tiene que ver con conocer la verdad, pero cuanto a aquello que mueve a ejercer tal operación, pertenece a la voluntad, que mueve todas las otras potencias y también al intelecto hacia su acto, ¿no? Entonces, la contemplación es un acto intelectual, porque es conocer la verdad, pero está unido necesariamente a la voluntad y al afecto y al amor, porque no es conocer la verdad así de manera fría, como cuando uno hace matemática o lo que sea, sino que es un conocimiento de la verdad amada, ¿no? Es un querer conocer la verdad y es eso, es un conocer una verdad que me resulta buena, ¿no? Por eso hablamos de, no sé, contemplación en el arte, justamente porque hablamos de una verdad que es buena y que por eso tenemos que contemplar. O por eso también hablamos de contemplar una persona, ¿no? Porque también una realidad que es buena, que nosotros queremos, entonces contemplamos, ¿no? Joseph Piper, por ejemplo, decía, la contemplación es una mirada amorosa, es una mirada amorosa. Entonces, contemplación es visión y también es amor, afecto, ¿no? Y por esto, San Gregorio dice, continúa el texto, constituye la vida contemplativa en la caridad de Dios. A saber, en cuanto alguien es enardecido o encendido por el amor de una relación de belleza, contemplación y caridad, en la medida en que el amor a Dios, que eso es la caridad, es decir, amar a Dios como amigo, eso hace que uno sea encendido, ¿no? Enardecido, dice, a contemplar su belleza, ¿no? Que esto también proporcionadamente nos puede pasar
con alguna obra de arte cualquiera, donde la experiencia estética tiene como estas dos dimensiones. No es solamente un escuchar, un ver, sino que es un ver y un escuchar gozoso, afectivo, de algo que me enciende, me interpela, ¿no? Y esto se realiza especialmente en la contemplación, donde es la belleza de Dios la que enciende y enardece mi mirada, ¿no? Entonces, para mirar la belleza de Dios, ¿no? Está encendida por el amor, ¿no? Bueno, y entonces vimos esto de la imagen de Dios y cómo se va embelleciendo por el ejercicio de las virtudes, ¿no? Sobre todo por la templanza, la honestidad. Pero bueno, esto en el plano natural no es imposible. Alcanzar cierta perfección, cierta belleza espiritual, pero dada la herida del pecado original, es necesaria la gracia. Es decir, de hecho, es imposible cumplir todo el orden natural, cumplir los mandamientos, por ejemplo, o amar a Dios sobre todas las cosas sin la ayuda de la gracia, ¿no? Y cuando San Tomás, lo primero que dice cuando habla de la gracia, o una de las primeras cosas que dice es que la gracia es cierto brillo del alma, ¿no? Usa la palabra nítor, que viene de nítido, ¿no? La gracia es el brillo del alma, ¿no? Y en otros pasajes dice, la belleza del alma consiste en la asimilación de ella a Dios, ¿no? Al que debe conformarse mediante la claridad de la gracia recibida en él. Este pasaje es súper denso, ¿no? Que la belleza del alma consiste en asemejarse a Dios, es decir, ya es imagen, pero tiene que asemejarse más a Dios, y esto se hace mediante la luz, la claridad, el brillo, la belleza de la gracia que recibe, ¿no? Porque justamente la gracia es participar de la naturaleza de Dios, entonces es asemejarse a Dios, ¿no? Pero bueno, importante ver esta relación de la gracia con la belleza, ¿no? Como la gracia, bueno, si Dios es bello, que Dios me ilumine con su gracia significa que me dé a participar de su belleza, ¿no? De la que propiamente es el Hijo y todo esto lo que dijimos al principio. Eh, Comentando el Salmo 50, por ejemplo, dice, el candor de alma santificada excede toda belleza corporal, ¿no? Como es patente por Mateo 17, en la transfiguración de Cristo, cuyas vestimentas se hicieron blancas como la nieve, ¿no? Entonces, otra palabra sinónimo de belleza es candor. Nosotros no lo usamos mucho, pero es una palabra muy destacable, ¿no? Candor. Entonces, bueno, el candor del alma santificada excede toda belleza corporal, ¿no? En relación bueno, la gracia entonces me hace participar de la naturaleza de Dios, me asemeja a Dios, y en ese sentido me hace hijo de Dios, porque el que comparte la naturaleza de alguien y está hecho a semejanza de él es como hijo de esa persona, ¿no? Y entonces Dios por medio de la gracia es como que adopta a los seres humanos, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, el hijo eterno, que habíamos dicho que es la belleza, no es hijo adoptivo, sino que es hijo natural de Dios, porque tiene perfectamente su naturaleza, pero bueno, nosotros cuando Dios nos adopta, nos hace verdaderamente hijos, pero hijos adoptivos e hijos en el Hijo. Y San Tomás lo conecta de vuelta con el tema de la belleza, ¿no? Así lo dice. La filiación adoptiva es cierta semejanza a la filiación eterna. Ahora bien, el hombre se asemeja al esplendor del eterno Hijo mediante la claridad de la gracia. Todas imágenes que tienen que ver con la belleza, ¿no? Esplendor, claridad, que se atribuye al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí sigue el texto. Lo voy a saltear. Bueno, y vamos, ya vamos casi una hora, prometo ir cerrando, así hay más lugar para preguntas. Pero esta última parte es, bueno, nosotros vimos qué es la belleza de Dios, la belleza de Dios creador, la belleza de la creación como vestigio, como testimonio de la belleza del creador, por ser hecha justamente a semejanza de su belleza. El hombre como imagen de Dios, no solamente en su cuerpo, que está hecho para la belleza, sino también en su alma, que es intelectual, que participa de la luz de Dios de manera natural y puede conocer la verdad, eh, y a su vez, de manera sobrenatural, bueno, natural también por las virtudes, que todas embellecen al alma, todas son honestas, todas son bellas, pero especialmente la templanza, que nos aleja de lo que nos hace feos y nos acerca nos salva la mente, ¿no? Como decía Santo Tomás, es decir, permite la vida espiritual, que es belleza, porque es la luz de la razón, que proporciona, que ordena toda nuestra vida, ¿no? Si tenemos ordenada la razón, se ordena toda nuestra vida. Y también en el orden sobrenatural, lo vamos embelleciendo gracias a la gracia, justamente. Pero bueno,
para cerrar, quería ponerlo, por lo menos algunos pasajes donde Santo Tomás conecta especialmente la belleza de Cristo, es decir, no solamente del Hijo eterno, sino del Verbo encarnado, de ese Hijo que asumió nuestra naturaleza humana, se hizo uno de nosotros y nos redimió. Entonces, esa belleza que nosotros adquirimos asemejándonos a Dios, no la hacemos sino a través de la verdadera vía pulcritudinis, que es vía es camino, ¿no? Y el camino, el único es Cristo, ¿no? Entonces, eh, acá puse algunos pasajes que me parecieron muy significativos. El primero es el comentario de la Ave María, después lo pueden buscar, donde hablando del fruto, vieron esa parte que dice, bendito es el fruto de tu vientre. Bueno, hablando del fruto del vientre de María, Santo Tomás lo compara con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal de Eva, ¿no? Entonces está el fruto del árbol de Eva y el fruto de la Virgen, que es Cristo, ¿no? Entonces, háganse esa imagen en la cabeza, también se va a repetir ahora en lo que vamos a decir después, pero bueno, acá dice, el fruto de Eva era bello en aspecto, ¿no? De hecho, se dice en el Génesis, porque era bello en aspecto, deleitable, bueno, por eso lo agarró, lo comió, pero más bello es el fruto de la Virgen, ¿no? Al que desean ver los ángeles. Por eso la Eucaristía es el pan de los ángeles, ¿no? Porque es el pan que ven los ángeles. Leemos en el Salmo 44, eres el de forma más bella entre los hijos de los hombres, o a veces traducimos, eres el más bello entre los hijos de los hombres. Ahora voy a poner el comentario que Santo Tomás hace de ese Salmo, donde va a distinguir que Cristo es bello según cuatro aspectos, ¿no? Pero bueno, acá termina diciendo, y esto es porque es esplendor de la gloria paterna, ¿no? Es esplendor del Padre. Por lo tanto, Eva no pudo encontrar en su fruto lo que tampoco ningún pecador en los pecados. Si en todos los pecados buscamos algo que nos parece bello en aspecto, pero que en el fondo es feo, ¿no? Y por esto lo que deseemos, lo busquemos en el fruto de la Virgen, ¿no? Esa es un poco la invitación de Santo Tomás. Sí, lo que en última instancia buscamos en los frutos del mundo que parecen bellos, lo encontramos en el único fruto escondido, pero digamos, aparentemente feo, ¿no? En un pesebre, con mal olor, lo que sea, pero en el fondo el esplendor del Padre, ¿no? Donde está la belleza de todas las cosas. Bueno, y perdón que es un poco largo, pero me pareció un texto muy lindo de Santo Tomás, que es comentando al Salmo 44 o 45, según la numeración, que es este de, eres el de forma más bella entre los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido Cristo es el más bello entre los hijos de los hombres? Bueno, y acá Santo Tomás va a distinguir una belleza del rostro, o una belleza según la vista y una belleza según el oído, es decir, de las palabras de Cristo. La parte de la belleza de las palabras de Cristo la dejé de lado por una cuestión de tiempo, pero me voy a enfocar a la belleza que Santo Tomás ve en Cristo según su aspecto, ¿no? Que a veces, bueno, vamos al texto. Entonces dice, nota que son dos los sentidos que principalmente tienen vigor en el hombre. Esto ya lo sabemos, ¿no? A saber, la vista y el oído. De aquí que alguien aparezca grato, gracioso, no gracioso es un signo de belleza, mediante estos dos sentidos, por la belleza a la vista, por la palabra grata al oído. Así, estos dos estuvieron especialmente en Cristo. Como dice Cantares, muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos. En efecto, tu voz es dulce y tu rostro decoroso, pues él mismo fue bello y elocuente en aquellas cosas que convenía a su elocuencia. Cuanto al primero, es decir, cuanto a la belleza del rostro, a la belleza a la vista, ¿no? Lo que resulta bello a la vista, dice forma más bella, ¿no? La forma hace referencia a la vista, ¿no? Y nota en Cristo una cuádruple belleza. Entonces, esto es como lo importante. En Cristo hay cuatro bellezas. Una, según la forma divina, ¿no? Porque Cristo es persona divina. Entonces, por eso dice Filipenses, quien siendo en la forma de Dios, ¿no? O sea, no nadó a sí mismo, ese pasaje, ¿no? Y según esta forma, fue el más bello entre los hijos de los hombres, pues todos tienen gracia tan solo según la redundancia y la participación. Pero este por sí mismo y plenamente. Como dice Colosenses, en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Y Hebreos, puesto que es el esplendor de la gloria y figura de su sustancia. También sabiduría, escandor de la luz eterna y espejo sin mancha de la majestad de Dios, ¿no? Otra es la belleza de la justicia de la verdad conforme a Jeremías. Te bendiga, Señor, la belleza de la justicia. Y Juan 1, lleno de gracia y de verdad. Una tercera es la belleza del trato honesto, es decir, de su conversación, de su convivencia en medio de los hombres, acerca de lo cual leemos en Primera Pedro, tomó la forma del rebaño, ¿no? Fíjense, también Santo Tomás va mechando siempre pasaje de la escritura y a veces lo relaciona con una sola palabra, ¿no? Porque ahí en Primera Pedro se habla de forma, ¿no? Es decir,
Cristo que no buscaba dominar a las ovejas, sino que toma la forma de la grey, ¿no? Del rebaño. Y ahí San Tomás vincula esto, eres de la forma más bella con de cómo Cristo toma la forma de aquellos con quienes convive, ¿no? Y esta forma fue la más bella entre los hijos de los hombres, porque su trato fue más honesto y virtuoso que el de cualquiera, ¿no? Como dice también Primera Pedro, no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Y acá viene un pasaje muy lindo de San Agustín que dice, para nosotros que discernimos, aparece bello en todo, bello en las manos de los padres, bello en los milagros, bello en los flagelos, bello deponiendo su alma, bello en el patíbulo, bello en el madero, bello en el cielo. ¿No? Bueno, bello en todo, ¿no? Incluso en las cosas, en el flagelo, en la muerte. Cuarta es la belleza del cuerpo, y aquí acaba de plantear una especie de cuestión disputada interna en el mismo comentario, porque dice, se lee en Cantares, bueno, dice, esto también estuvo en Cristo, ¿no? Se lee en Cantares, he aquí mi amado, eres bello. Pero ¿acaso según esta belleza fue el más bello entre todos los hijos de los hombres? Es decir, Cristo tuvo belleza física por sobre todos los hombres de la humanidad, o sea, Brad Pitt y todos estos, ¿no? Parecería que no, ¿no? Porque en Isaías dice, lo vimos y no había en él belleza ni decoro, ¿no? Su figura casi que no parecía humana, ¿no? Dice la escritura. Además, por la razón se prueba que Cristo quiso tener pobreza y no usar riquezas para enseñar a despreciarlas, ¿no? Pero así como estas deben ser despreciadas, así también la belleza corporal. Como dice Proverbios, falaz la gracia y vana es la belleza. Bueno, entonces nos va a tener que solucionar un poco, bueno, en qué sentido se puede hablar de belleza física en Cristo, ¿no? Entonces dice, debe decirse que la belleza, la salud y semejantes se dicen en cierto modo por respecto a algo, si son términos relativos, no absolutos. Porque alguna temperación de los humores produce la salud en el niño que no produce en el anciano. En efecto, una es la salud del león, que es muerte para el hombre, ¿no? De allí que la salud sea la proporción de los humores en comparación a tal naturaleza. Y similarmente, la belleza consiste en la proporción de los miembros y colores. Y por esto, una es la belleza de uno y otra la de otro. Y así, Cristo tuvo esta belleza según que convenía a su estado y a la reverencia a su condición. Es decir, según su estado, según la reverencia a la condición que él asume y la misión que él cumple, tiene la belleza máxima entre los hijos de los hombres que le competía según a esa naturaleza. Es decir, no era, imagínense que en esa imagen que tenemos de Cristo crucificado, hubiese estado, como nos decía la hermana, ¿no? Sin sangre, todo lindo. No, eso casi que nos hubiese resultado feo, ¿no? Porque como que no era congruente a la misión que él estaba cumpliendo, a la acción que le estaba cumpliendo, ¿no? Entonces termina. Por lo tanto, no debe entenderse que Cristo tuviera cabellos dorados o fuera rubio, dice San Tomás, porque esto no le hubiera convenido. Pero tuvo aquel, de hecho sé que Cristo era medio moreno, ¿no? Siempre aparece como rubio, pero bueno. Eh, dice entonces, me perdí, acá está. Pero tuvo aquella belleza corporal de modo sumo, o sea, la que pertenecía al estado, reverencia y gracia en su aspecto, de tal manera que irradiaba algo como divino en su rostro, ¿no? Lo que todos reverenciaban. Tanto irradiaba que hasta quedó impreso en el manto de la Verónica, ¿no? Bueno, en la sábana santa también. A lo primero, entonces, debe decirse que el profeta quiere expresar el desprecio de Cristo en la pasión, en la que estuvo deformada la forma de su cuerpo en medio de la multitud de las aflicciones. Y al otro debe decirse que deben ser despreciadas aquellas riquezas y bellezas que usamos mal, ¿no? Pero Cristo usaba bien, digamos, este desprecio. Bueno, este lo voy a saltear, pero en un sermón que San Tomás le dedica a la fiesta de la exaltación de la cruz, se los recomiendo, después si quieren se los comparto, él en un momento habla de la belleza de la amargura, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? La belleza de la amargura es como decir la belleza de la fealdad. Pero bueno, es un poco esto, que detrás, y acá compara de vuelta el árbol del bien y el mal con el árbol de la cruz. Entonces, así como el fruto del árbol del bien y el mal trajo condenación eterna, pareciendo agradable a la vista, bello a la vista, así también, por el contrario, el fruto que está colgado del árbol del verdadero conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la vida, que es el madero de la cruz, de apariencia amargo y lleno de fealdad, en el fondo esconde la belleza de la gracia, de la semejanza con Dios, ¿no? Bueno, es un pasaje muy lindo donde se comparan esos dos árboles y se muestra cómo paradójicamente se da en el fondo lo que no se da en la apariencia, ¿no? Bueno,
Eh, y termino, este también lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. Eh, bueno, acá algo sí que quería nombrar, hay un sermón de Santo Tomás que él predica en Adviento que se llama Hosanna Filio David, ¿no? Hosanna el hijo de David, ¿no? Ese pasaje, donde aparece una expresión muy parecida a la que usa Dostoyevsky, ¿no? Vieron que esta frase, ¿no? La belleza salvará al mundo. Bueno, Santo Tomás dice, nuestra salvación consiste en la belleza de la luz divina, ¿no? Es decir, la belleza del mundo, nuestra salvación, o mejor dicho, la salvación del mundo, nuestra salvación, consiste en la belleza, ¿no? La belleza salvará al mundo, pero ¿cuál belleza? Y Santo Tomás responde, es la luz divina, ¿no? Entonces, los hombres en este mundo, de algún modo, se salvan, como dice el salmista, muestran su rostro y seremos salvos, pero entonces se salvarán perfectamente, como indica el salmista, a la vista del rostro en el que consiste todo bien, según aquello del Éxodo, yo te mostraré todo bien, ¿no? Entonces, es a la vista de la luz del rostro de Cristo, ¿no? Bueno, esto también lo voy a saltear por una cuestión de tiempo, pero tiene que ver con por qué Cristo resucitado resucita con las llagas, ¿no? Uno le podría parecer que es como imperfecto si Cristo resucita glorioso y con un cuerpo perfecto que tenga heridas, ¿no? Parecería que las tendría que haber curado, ¿no? Pero bueno, el motivo es para la belleza de la virtud, ¿no? Para mostrar la belleza de la virtud. Bueno, y sí quería terminar con esto de la belleza de la Madre de Dios. Esto también está en dos sermones de Santo Tomás, el Lux Orta y el Germine Terra. Eh, leo el primero simplemente, donde dice, ¿no? Así como los colores embellecen al cuerpo, así también las virtudes al alma, porque la madre de las virtudes es la bienaventurada Virgen, ¿no? La luz es la más espléndida de las criaturas, similarmente la bienaventurada Virgen. Por eso en el libro de la sabiduría leemos, es más bella que el sol. Esto es, que el varón justo que luce en la iglesia militante. Y sobre todo la disposición de las estrellas, esto es de los santos en la iglesia triunfante. Comparada a la luz, esto es a las criaturas angélicas, se encontrará más potente en dignidad y belleza. Entonces, bueno, como alabanzas que Santo Tomás a la Virgen por su belleza. Bueno, como conclusiones, acá presento como una recapitulación de todo, pero bueno, es básicamente una síntesis de lo que acabo de decir para que lo tengan en puntitos. Y para cerrar, quería cerrar con, bueno, Santo Tomás como artista del alma. No solo Santo Tomás produce belleza, porque él, bueno, compuso, conocía muy bien de la música, de la poética, de la métrica, él cursó el trivium, el quadrivium, sabía muy bien de gramática, de retórica, y entonces él mismo, ya lo vimos, ¿no? Produce himnos, secuencias muy lindas como el Aurete de Bote y otras, eh, sino que, bueno, él es el doctor angélico y como explica San Tomás, los ángeles tienen una función purgativa, iluminativa y unitiva. Entonces, él como los ángeles también tiene una función sobre la iglesia y para nosotros que queremos, bueno, seguir su pensamiento de iluminar nuestra inteligencia y como la luz es belleza, el estudio de la obra de Santo Tomás trae luz a la razón y eso ordena a toda la persona y en ese sentido tiene como una función así como terapéutica, curativa, estética también, en el sentido de que eso, su luz trae claridad, digamos, a toda la persona. En ese sentido es como un artista del alma, ¿no? Que va moldeando a la persona que lo lee, que le reza, que le tiene devoción y bueno, me parecía un buen cierre en esta actividad y sobre todo en el contexto del jubileo, bueno, tenerlo como modelo de artesano de nuestra alma, ¿no?